Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este lunes 9 de marzo. Estaremos con ustedes como siempre aquí por la pantalla de BBT, con mucho para compartirles. Hoy tenemos además la columna con el doctor Francisco Pérez González, que bueno, muy amablemente está con nosotros en horario de la mañana, justamente para, siempre traernos alguna recomendación, ¿sí? Así que bueno, estén muy atentos a lo que nos trae hoy porque es un tema muy, muy interesante. Vamos ahora, como hacemos todos los días, a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Exalto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad Colombi, ubicada en Viamonte 22, el teléfono 42 21 24. Vivero El Ceibo, Libertad 78, entre Vieites y Ascuénaga. Árboles, arbustos, plantines, plantas de interior y mucho más. Abierto de martes a sábados, de corrido de 8 a 17 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Pagando en efectivo tenés un 10% de descuento. Además, con la compra participás del sorteo semanal de una orden de compra por 20.000 pesos. Seguinos en nuestro Instagram, Vivero El Ceibo, nuestro Face, Ramón Ceibo. Recordá, Vivero El Ceibo, Libertad 78. Ya llegó BBTV Más, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV Más funciona con BBT Box, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados: televisión HD, Pack Fútbol, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBT Box te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi vas a poder extender BBTV Más a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conoce más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar, acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11 63 85 0000. BBT, juntos, con vos. Bueno, muy bien, como les dije al principio, sí, está el doctor Francisco con nosotros, que nos va a hablar de un tema, la verdad que muy importante, bueno, como cada uno de los temas que nos trae, y ya nos dijo cuál es el próximo, que también es muy, muy interesante. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eli? Buen día. ¿Cómo está? Bien, fantástico. Bueno, me alegro. Como siempre. Continuamos ahora con algunas inquietudes que nos han hecho llegar, además, y que por ahí nos preguntan más que nada en la calle, y en estos casos vamos a hablar de un tema muy importante. Claro, hoy vamos a tratar cómo diferenciar la artritis de la artrosis, un tema cotidiano. Siempre hay algún familiar que lo padece y siempre está la duda: ¿por qué se cura, por qué se mejora o por qué no se mejora? Claro. Eso vamos a tratar. La artritis o artrosis, ¿son más comunes en personas adultas mayores o no necesariamente? ¿No es una cuestión de edad? No, normalmente es una cuestión de edad. El propio envejecimiento, el propio proceso de la evolución del ser humano va a hacer producir la artrosis. Okay. La artritis es un proceso accidental, es una inflamación accidental o no, depende del diagnóstico. La artritis es la que puede empezar en cualquier edad también, pero hoy últimamente estamos viendo artrosis en personas más jóvenes, que antes no se veía con frecuencia. Ok, ¿y a qué se debe? ¿Se sabe a qué se deben? Y siempre vemos que es por malos esfuerzos realizados, claro. Excesivos movimientos, malas posturas y fundamentalmente mucho tiempo en estado de sedentarismo. Claro. Entonces, eso estaba provocando esos procesos de artrosis. Ok, y uno un poco como podríamos decir que no lo tiene tan en cuenta cuando es muy joven. Hasta que tiene 20 años, 25, es como que no tiene dolencia, no tiene ninguna molestia. Entonces no toma uno conciencia de más joven, ¿verdad? De que cuando sea un poco más grande puede tener artritis o artrosis.
Me traes a mente y a colación un tema que hablamos, la diferencia de piernas y el dolor lumbar. Claro. Muchas veces empieza el problema de la artrosis en este caso la rodilla, por un problema de que no está equilibrado los isquiones, como les había mostrado en una figura, que no están igualadas, están desniveladas. Eso llamamos desnivel pélvico. Algo no frecuentemente diagnosticado, pero sí lo padecen las personas. Vuelvo a decir, lo van a encontrar cuando observan en el calzado más usado, van a ver de que un talón está gastado de una manera y el otro de otra manera. Ahí se va notando el principio del desnivel pélvico, que empieza en jóvenes de 10, 15, 20, 25 años, y ya se empiezan a manifestar lesiones en las rodillas o en cualquier otra articulación. Pero aquí el problema, ¿no? Como son jóvenes, la naturaleza va compensando y no va teniendo grandes síntomas que le alteren su cotidiano hacer. Claro. Ahora vamos a ver unas plaquitas para ir distinguiendo. Fíjense acá, por ejemplo, una articulación normal, lo que tiene el cartílago, la sinovial, que es una cápsula que rodea a la articulación, los huesos. Bueno, es una articulación normal. En la artrosis, no está deteriorado absolutamente nada, solamente hay una fricción entre el cartílago que puede estar o no tener los famosos condilitos que van haciendo el soporte de amortiguación en cada articulación. Entonces, esos meniscos llamados, los conocidos como meniscos, hacen de que hagan un tipo de amortiguación. Bueno, esa es la artrosis, no hay deterioro. En la artritis sí, hay una inflamación, ahí se ve el proceso que está remarcado en más oscuro, eso se empieza a inflamar muchísimo, especialmente la cápsula se inflama. Con el tiempo, si no ha sido tratado convenientemente, esa inflamación va a ser continua y va a inflamar al cartílago y fundamentalmente también puede empezar a destruir ese cartílago. Muy bien. Es impresionante. Antes de que continúe, porque es muy interesante este tema, justamente cuando lo planteamos en los más chicos, ¿se puede... uno a veces tiene este diagnóstico de pie plano o de que el niño camina con un piecito un poquito más inclinado, podríamos decir, que el otro? ¿Esto puede afectar también a su futuro y terminar en algún tipo de este tipo de lesiones? Exactamente, cuando no se ha tratado. Por ejemplo, antes, cuando nacían los chicos, muy pocos profesionales, esto le estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Claro. Entonces, con la subluxación de cadera, pasaba imperceptible, nadie se daba cuenta, los pediatras, y sí, a veces confunde, se examina al chico y no se le ve nada. Claro. Pero últimamente tenemos especialistas que sí, ya tienen el ojo preparado, el manejo clínico preparado y entonces lo diagnostican. Claro, ya eso con el tiempo. El avance, claro. Pero el pie plano, un traumatismo que ha quedado fuera de eje, una articulación, sí, desde a temprana edad va a perjudicar para cuando tenga 30, 35 años y empiece a tener síntomas. Bueno, impresionante esto, a tener muy en cuenta, ¿no? Este tipo de cuestiones que a veces uno dice, uno ha escuchado tal vez en su familia, dice, bueno, una zapatilla la gasto más que la otra. Siempre una zapatilla está, ¿no? Y eso puede ser un indicativo del desnivel pélvico. De un desnivel, exacto. Que hay una cadera más baja que la otra, por lo tanto, el cuerpo está trabajando descompensadamente. Y eso, si el cuerpo no hace una compensación adecuada, y lo hace, por ejemplo, teniendo una cifoescoliosis. Claro. Entonces vamos complicando, y entonces vemos dónde podemos ir haciendo el tratamiento preventivo. Claro. Por eso siempre recomiendo, consulte a su pediatra cabecera, consulte a su médico de cabecera, que ellos van a poder orientarte a hacer un tratamiento adecuado. Exacto. Bueno, estábamos hablando de artritis y artrosis. Recuerden, ¿hay diferencias entre las dos? Sí. Vamos a ver ahora una placa. Fíjense, en la mano
que es más gordita, dice artritis. Esa es la presentación generalmente cuando se presenta un paciente. Y la artrosis hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Vemos así en forma somera, cuando llega al consultorio ya podemos empezar a ver qué es artritis, qué es una artrosis. Es impresionante la diferencia. Sí, pero tengamos presente que la artritis puede ser ocasionada por múltiples enfermedades. Tenemos artritis reumatoidea, que es por problemas de autoinmunidad, tenemos artritis infecciosas, tenemos la famosa artritis psoriásica, ¿no? Eso es muy común, bastante común, que también se trata. Hay tratamientos adecuados, Cuando yo hablo de tratamientos, no digo un tratamiento, digo tratamientos. Entonces, lo natural, lo farmacológico, y puede haber algún otro tratamiento que pueda existir hoy en día haciendo el correcto diagnóstico con tratamiento con otros elementos. Exacto. Bueno, continuemos a ver. En la artrosis. Sí. Seguimos viendo la placa. Bueno, acá tendríamos ya más internamente la diferencia, ¿no? La artrosis, que es la que no está inflamada, no está con color rojo, está destruida. La tendencia de la artrosis es a la destrucción de la articulación. Claro, exactamente. La articulación se empieza a destruir a partir del cartílago y lesiona el hueso, y bueno, de ahí viene la cápsula, los ligamentos, los músculos que están alrededor. Bueno, en este caso estamos viendo una rodilla. Okay. Y bueno, el otro es todo inflamación, todo un proceso inflamatorio. Por supuesto que si no hacemos el correcto tratamiento para la artritis, va a empezar a deteriorarse y a perjudicar y destruir todas las partes que componen esa articulación. Exacto. Bueno, que se está viendo, uno tiene familiares, amigos, que bueno, obviamente conoce de estas operaciones que se hacen en las rodillas, que a veces son tan difíciles, no solamente la recuperación, sino también el dolor que pasan antes, porque claro, hasta llegar a la operación o hasta llegar a esa instancia, se sufre mucho dolor en las articulaciones. Claro, lo más importante, lo que sugiero por experiencia, es evitar las cirugías lo más que se pueda. Claro. Porque hay muchas complicaciones después de la cirugía o en la misma cirugía que se pueden salvar o no se pueden salvar. Bueno, pero tenemos que evaluar, y por eso tiene que ser su médico de cabecera el que le pueda apoyar y pueda orientarle qué es lo que se puede seguir haciendo. Vamos a ver una plaquita con los síntomas, así puedan ir diferenciándolo, teniendo presente. Por ejemplo, en la artritis y en la artrosis, el dolor y la rigidez son padecidos, lo padecen igual. Okay. En la artritis hay hinchazón, enrojecimiento, inflamación articular, pérdida del movimiento. El dolor empeora con el reposo, fíjense, es una gran diferencia. Y en la artrosis, habiendo el dolor, rigidez, hay chasquido articular, dolor que va a empeorar con la movilidad y mejora con el reposo. Mira vos, eso es importante tenerlo en cuenta, justamente porque, bueno, primero porque son los síntomas, y segundo para tener en cuenta que entre las diferencias que tienen, uno es importante el reposo y en el otro no. Así es, y el otro empeora con el reposo. Claro, empeora con el reposo, es impresionante. Y ahora con el tratamiento, hay que tener en cuenta esto, porque son estos tips que va a ser importante para que pueda mejorar su condición de salud y preservar una buena salud. Exactamente. Teniendo en cuenta todo lo que llamamos la anatomopatología, la fisiopatología de cada proceso, como es una artrosis, una artritis, también depende del tratamiento, aún los fármacos. Muchas personas dicen, yo tomé tal medicamento y no me mejoró, me empeoró. Claro, si es una artritis, le da unos medicamentos que no corresponden a un proceso o para poder desinflamarlo, va a seguir el problema. Le calmará el dolor, pero no le va a calmar el proceso. Y lo mismo que una artrosis, le dan medicamentos con componentes antiinflamatorios y otros componentes que no está adecuadamente indicado para esa persona, también no va a mejorar, por lo tanto a veces se complican. Es importante consultar a su médico de cabecera, a un especialista y alguien para que le pueda orientar cuál es el correcto diagnóstico y tratamiento, y así va a conservar su salud. Por último,
creo que ya terminó las plaquitas, las sí. plaquitas. No, yo le quería preguntar si esto tiene cura. ¿Tienen cura la artritis, la artrosis o solo tratamientos? Claro, eso creo que no está en la plaquita. La artritis es generalmente por enfermedades autoinmunes o complicaciones, como ya les decía, la psoriasis, artritis psoriásica, claro, con todo un florido de problemas. Y hay muchas enfermedades que producen también artritis. Por lo tanto, sabemos que un tratamiento adecuado e indicado para cada patología sí va a mejorar muchísimo, pero curarse no va a ser, por ahora no es posible. Okay. Se va a disminuir, se va a enlentecer toda la evolución, el desarrollo, para que no sea un caos su evolución natural, entonces se puede controlar. Pero la artrosis es una enfermedad también normal para todos los seres humanos. Es lo mismo lo que vamos a tener todos, osteoporosis. Okay. Todos tenemos osteoporosis, todos tenemos, desde un principio, a los 30 años ya empezamos a tener una ligera osteopenia, hasta los 40 años, de los 40. Esto es un marco así, una forma generalizada, pero no es exactamente esto. Pero la osteoporosis en las mujeres especialmente tiene esa evolución. Ya con la menopausia, con la premenopausia, empiezan los problemas de tener una osteoporosis. Que la osteoporosis puede ser leve si ha venido con todo un tiempo de preparación, control, adecuadamente haciendo medidas preventivas, o puede empezar a evolucionar tórpidamente hacia una osteoporosis, que de una osteopenia también leve, moderada, severa, pasa a una osteoporosis leve, moderada y osteoporosis severa, donde vemos que las articulaciones, los cuerpos vertebrales se van aplastando, van perdiendo altura. Por eso cuando pasamos después de los 60 años nos empezamos a perder altura. Los petizos más petizos y las personas con más altura se empiezan a encorvar, se empiezan a tener problemas en la columna. Todo eso se puede prevenir, todo eso se puede evitar. Y yo siempre hago esta recomendación, o tomen en cuenta lo siguiente. La cultura oriental no se ve muchísima gente como lo vemos con cierta edad acá en Occidente, torcido, con los bastones. No se los ve, porque ellos hacen medicina preventiva, hacen una medicina del movimiento. Y por supuesto hacen acupuntura y otras técnicas que les favorece muchísimo y mantienen y conservan su salud. Exacto. Bueno, y como siempre decimos desde aquí, la actividad física, el movimiento siempre obviamente cooperan a esta mejor calidad de vida. Controlado, no exageren. Exacto. Porque exagerando pueden complicarse. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy interesante. No hay de qué, y con mucho gusto por una población saludable y que tengamos buenos atletas, buenas personas y cumplan sus trabajos sin tantos dolores. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. ¿Sabías que existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya directo desde el cable modem router hacia tu dispositivo si necesitas una señal más efectiva. Si tenés que hacer una videollamada, lo mejor es que la hagas en el mismo ambiente en el que está ubicado el cable módem o a través de un dispositivo cableado al mismo para poder gozar de una mejor señal. BBT, juntos, con vos.
En Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso. Instalaciones, agua, gas y desagües. Amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores. Griferías para baño y cocinas. Pisos y revestimientos. Porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC. Sanitarios, bachas, vanitoris, mamparas, receptáculos y bañeras. Aberturas para interior y exterior. Construcción en seco. Y mucho más. Salto Materiales. Todo en un solo lugar. Bueno, muchísimas gracias, sí, al doctor Francisco por estar con nosotros, como cada semana, le agradezco muchísimo. Vamos ahora a cambiar de tema porque nos vamos a meter en el marco de lo educativo, vamos, porque estuvimos hablando en SUTEBA, así que nos van a contar algunas novedades. Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en las oficinas de SUTEBA, donde, bueno, todo el equipo completo nos van a contar algunas novedades con respecto a paritarias, como siempre, que es uno de los ejes principales de los que hablamos. Y bueno, ahí hubo paro y hay una nueva convocatoria. Cuéntenme ustedes los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos por la paritaria. Vamos a recordar que en la última asamblea la oferta del gobierno había sido un 3% y los sindicatos, las bases en las asambleas y los sindicatos rechazaron esa oferta. Como los sindicatos la rechazaron, el gobierno por decreto dio un 1,5%. Quiere decir que los docentes que cobraron el viernes 6, los docentes activos, cobraron un 1,5% de aumento. El 4 tuvimos convocatoria nuevamente a paritaria y la oferta ahora fue una oferta bimestral, 2 meses, el primer mes que es para cobrar, es marzo a cobrar la primera semana de abril, un 5%. Y en abril, que se cobra primera semana de mayo, un 2,5%. Ahora, a eso hay que sumarle que a partir de abril para cobrar en mayo, el gobierno provincial se hace cargo de parte de lo que era el Fondo de Incentivo Docente, que Nación hace 2 años que dejó de pagar, lo que siempre decimos que fue una lucha, era una ley que se consiguió con la carpa blanca, con el ayuno de los docentes, bueno, esa ley desapareció. Entonces esto está judicializado, provincia por supuesto que lo llevó a la justicia. Ahora provincia va a empezar a pagar, pero como está judicializado, lo que tiene que empezar a pagar es el monto que dejó de pasar Nación en su momento, que eran 27.800 pesos hace 2 años atrás. Entonces, a partir de abril, para los primeros días de mayo, el aumento va a ser el 2,5 más este fondo de incentivo docente, que por ahora, ya eso después se tratará en paritaria, de que podamos ir aumentándolo. Pero inicia con 27.800, que era lo que era el fondo de incentivo docente cuando dejamos de cobrarlo. Quiere decir entonces que no se actualizó por lo menos lo que toma provincia, digo, más allá de que después se pueda pelear ese aumento. Exactamente, porque eso le corresponde a Nación, nunca lo pagó provincia. Bueno, también provincia está absorbiendo la quinta hora, está absorbiendo el plan fines, todo lo que pagaba Nación y ahora no aportó más, lo hace provincia. Entonces, inicia con esto y al igual que el incentivo docente, el mismo modo se cobra hasta en 2 cargos y los que tienen módulos también proporcional. Digo, esto es importante porque vos decís, bueno, esto lo está absorbiendo provincia, es algo que justamente, bueno, se informó hace poco. ¿Cómo creen ustedes que provincia o cuál es su mirada con respecto a esto? Porque ¿hasta cuándo puede aguantar provincia soportando todo esto que vos bien nombrabas? Digo, la quinta hora, fines, etcétera. Es complicado, sabemos que la provincia está desfinanciada, que Nación le debe 15.000 millones de pesos,
que provincia recauda cada vez menos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero y lo primero que deja de pagar son los impuestos. Entonces, la verdad que está bastante complicado. Y bueno, esto se llevó a las asambleas y se aprobó, y en el plenario de secretarios generales también, y también lo aprobaron los otros sindicatos. Así que esta propuesta está aprobada y es lo que se va a cobrar. Me faltó algo muy importante, que es la cláusula de monitoreo. Para la primera quincena de mayo, ahí se reúnen para ver que todo este aumento no nos deje debajo de la inflación. Si todo va bien, en junio se reabre la paritaria, y si no, será en mayo si es necesario. Bueno, esto es paso a paso, pareciera, ¿no? Mes a mes, momento a momento, todo puede cambiar. Bueno, Damián, también el lunes hay, ¿no es cierto?, también paro. Bueno, esto es una medida que se toma por el Día de la Mujer y en este caso les toca el lunes. Exactamente, sí, el lunes 9 es el paro internacional por el Día de las Mujeres Trabajadoras, donde SUTEBA y también desde la Internacional de la Educación nos adherimos al paro del lunes. Y va a haber movilización al Congreso, y acá en Salto va a haber actividades el domingo en la Plaza San Martín a las 17 horas. Así que sí, nos plegamos al paro por los derechos de las mujeres trabajadoras. Bueno, justamente hablando de los derechos, justamente es lo que han, por lo menos por lo que nos cuentan, perdido, o que está, podríamos decir, en juego. ¿Qué les sucede con eso? ¿Hay incertidumbre con respecto a las decisiones que toman desde Nación? Y sí, la incertidumbre más grande es esto de que la educación sea esencial. Ahí perderíamos el derecho a protesta, el derecho a paro. Y hablando de Nación, te cuento un poquito también de la paritaria nacional, que la justicia lo intimó a llamar a paritaria nacional. Entonces, el gobierno nacional llamó a paritaria el 2, el día de paro y movilización. Por lo cual CETERA respondió con un escrito que estábamos de paro y movilización. Así que pasó la convocatoria para la semana que viene. Veremos qué va a ofrecer, porque bueno, se pide primero esto, que se reabra la reapertura, que se reabran las paritarias, bueno, después el salario, que tiene que ser un salario que todos queden por encima de la inflación a nivel nacional, no lo de la educación esencial, con eso no estamos de acuerdo. Así que bueno, todo eso tendría que tratarse en la paritaria la semana que viene a nivel nacional. Entonces estamos a la espera, por lo menos hay ahí, por lo menos podríamos hacer una apertura al diálogo. Sí, porque mediante justicia, pero bueno, pero va a haber diálogo. Veremos qué pasa. Seguramente vamos a estar juntos el día domingo también, así que bueno, esto si bien lo ven hoy lunes, pero bueno, vamos a estar acompañándolos también de alguna manera. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.